Hola, mi nombre es Eliana Martínez, soy profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública. Estoy con ustedes muy gratamente invitada y complacida de poderles compartir al cierre de este curso virtual de respuesta hospitalaria ante la pandemia COVID-19 una serie de reflexiones que nos han permitido entender un poco que la pandemia no es solamente lo que implica saber todo esto que llega a nuestros municipios, a ustedes como gerentes, frente a cómo asumir esta responsabilidad, frente a esta nueva enfermedad, frente a lo que es la realidad para el cuidar ustedes en su responsabilidad, atender en sus servicios con la mejor calidad, como siempre se lo han planteado, con las limitaciones que tiene nuestro sistema, con la precariedad que tenemos frente a los recursos mismos que tienen nuestros hospitales, pero que en este trasegar y en estas semanas de pandemia, pues los aprendizajes tienen que plantearse nuevos retos y nuevas formas de pensarnos en el sistema de salud de nuestro querido país. Por eso, agradecer pues que esta oportunidad se haya dado porque al cierre de este curso nuestro interés es hablar un poco de lo que son los sistemas de salud resilientes, qué tan preparados estamos para ello y hablar un poco sobre todo de asuntos que no se tocan y por eso la música de fondo ya la voy a quitar para que sea un poco más claro lo que quiero compartirles, pero es en este momento donde nuestras almas como seres humanos deben conectarse para pensar el camino que queremos seguir, para pensar qué estamos haciendo y nuestras responsabilidades con la vida, con el sentir de la responsabilidad que tenemos independiente de todo el contexto complejo que nos rodea y para plantearnos que de todas estas lecciones es la resiliencia la que ha de proponer un camino importante para los sistemas de salud, para los grupos poblacionales a los que nos debemos, para nuestros profesionales con quienes trabajamos en el día a día, no solo la batalla frente a COVID, sino frente a tantas incertidumbres que debemos enfrentar y con las cuales todavía no tenemos conocimiento alguno. Entonces, para ello, sí, voy a ir acá buscando la información que les quiero compartir. Nos tomamos el tiempo y nos tomamos el ejercicio mismo de poder encontrar personas que quisieran acompañar esta actividad desde un ejercicio respetuoso, reflexivo, responsable, pero sobre todo desde un ejercicio muy realista, lo que significa el duelo, la muerte, lo que nos transforman estos miedos de sentirnos abandonados cuando vemos que esta pandemia está planteando la muerte sin poder tener el acompañamiento de las personas que queremos, el miedo por el aislamiento, el sentimiento de culpa de muchas personas que quisieran estar ahí presentes o que tal vez desde los mismos profesionales de la salud no alcanzamos a resolver, sobre todo los que están en esa primera línea, el cuidado de la vida. Entonces, en todos esos aprendizajes, dos personas nos están acompañando en este cierre. El padre Juan Ricardo González, él se encuentra en Roma, es sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín y con quien hemos hecho una conexión estupenda frente a estas lecciones que queremos dejar en esta reflexión desde la humanización al cierre del ciclo de vida, con una situación que pone al mundo a plantearse nuevos escenarios para la construcción de posibilidades de sueños frente al miedo y a las limitaciones mismas del ser humano
al temor a la muerte. Y hemos también invitado al médico Juan Esteban Franco, con quien hemos podido conversar un poco de entonces qué se sigue, cuál es el camino. Con ellos hemos venido trabajando de la mano de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Participación y Ciudadanía de la Gobernación, la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia, la organización Antioquia Presente, para darle sentido un poco a la construcción misma, no de una nueva cultura, sino de una nueva mirada de cara a la coherencia de lo que es el hacer, el sentir, el pensar y el actuar de las almas que se conectan para nuevas posibilidades de resurgir, de resignificar y de transformar la vida. A mí me corresponde compartirles un poco por qué llegamos a este cierre con esta temática, porque los sistemas de salud resilientes no aparecen hoy, ¿sí? Y hemos sido muy, utilicemos esta palabra, muy laxos, muy flexibles, muy, tal vez esto no me va a tocar a mí, tal vez esto no va a ser conmigo, frente a lo que significa no solo cómo nos preparamos, qué es lo que vivimos, sino qué es lo que dejamos. Entonces, los hospitales con respecto a temas como el de cambio climático, la emergencia climática que fue recientemente declarada por el gobierno departamental, pues tiene un reto ahí. Y es como de esta experiencia y este aprendizaje entender que el sistema de salud debe hablar de resiliencia. Y para ello hay una literatura muy rica, muy fabulosa, donde hay investigadores que están avanzando en estas reflexiones porque permítanme, busco la información que quiero compartirles porque de alguna forma el ejercicio mismo de darle salida a todo esto implica hablar de la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? ¿Y cuáles son los elementos de un sistema de salud que debe ser pensado resiliente? ¿Sí? Y cuáles son entonces los asuntos que nos interesan a nosotros compartir. Voy aquí a abrir un archivo. Quiero mirar opciones, varios participantes, un participante más, pausar, detener. Mm, no encuentro el tema de... voy a mirar acá un momento. Aquí, listo. Muy bien. Mm, Quiero compartir mi pantalla con ustedes y no la veo por aquí. Aquí ya la encontré. Muy bien. Vamos a compartir esta pantalla que es muy sencillo el mensaje. El mensaje parte de qué se requiere para hablar, claro, de resiliencia al clima. Nosotros en un ejercicio de debate y de discusión con muchos investigadores, decisores de la gobernación de Antioquia, del área metropolitana, venimos reforzando esto, porque inclusive en nuestras reflexiones planteábamos las pandemias y llegó la pandemia. Hace 3 años venimos hablando de esto, pero sin tener claridades y el mundo lo dice. Hay muchos investigadores que desde SARS y desde MERS, estas experiencias pasadas de la gripe aviar y de la, la pandemia que se desarrollara en los países arábigos en el año 2012, pues empezaron a plantear y otras cosas van a suceder y otros momentos de pandemia van a llegar. Entonces,
nosotros empezamos a reflexionar en ello, pero más era como, ¿por qué una pandemia? ¿Qué es una epidemia? ¿Por qué esto es endémico? Pero jamás nos imaginamos esto, como seguramente ustedes tampoco lo han tenido en sus agendas más próximas. Entonces, este es un documento que se los vamos a compartir, lo plantea la OMS desde el año 2017 y en este documento voy a pasar muy rápidamente porque ustedes creería que debería convertirse en un material de trabajo. Se plantea esto. Este creería yo que es el punto, lo cerré demasiado, que vale la pena que tengan allí en cuenta. Y es que la resiliencia al clima no es solamente un tema mírenlo claramente, no es solo un asunto de productos médicos y tecnologías sanitarias para entender cuando estas olas de calor llegan y nuestros pacientes buscan en urgencias el que estén deshidratados o el que tengan claridad de qué es lo que está pasando con sus reacciones físicas. Esto implica, mírenlo muy bien, tener muy organizado el ¿qué? El sistema de información del cual también sabemos que tenemos muchísimas falencias, empezando porque en la historia clínica hay asuntos que ni siquiera se registran frente a lo que es entender el clima, la temperatura, la variabilidad térmica. Nuestra realidad no es solo el niño y la niña, nuestra realidad es no sentarnos a estudiar claramente mm, la sensación térmica y lo que las personas empiezan a manifestar en determinados periodos del año relacionándolo con el clima. Por otro lado, ustedes que están al frente de la prestación de servicios, pues cómo cambian, cómo se gestionan las emergencias. No es solo el tema de desastres, ¿cierto? Cómo se empiezan a generar programas sanitarios que estén informando sobre esto, cómo se gestionan los determinantes ambientales de la salud. Y esto pues nos daría para otro momento muy especial y de podernos encontrar y de poder conversar con ello. Y por supuesto, pues el financiamiento y por supuesto la capacidad de liderazgo que se tenga. Pero miren, en todo ese ciclo está el personal sanitario, tampoco preparado, no es solo la protección a lo que estamos viendo en este tema de los equipos personales de protección, sino el ABC y la coherencia en la atención, ¿cierto? El acompañamiento a las comunidades y por supuesto el cambio ante los desafíos de los determinantes ambientales, la permanente construcción de diálogo y debate con la información que se arroja en los sistemas de información y un personal que esté presto y aceptando querer introducirse en estos nuevos desafíos. En este documento, además, se señala, y creo que es importante, creería yo, voy a ver si le doy aquí. Perdón, aquí vamos a ampliarlo. Eh, creo que está exacto. Dice claramente, no hay por qué plantearlo distinto. Un sistema de salud resiliente al clima es un sistema que puede prever conmociones y presiones para dar respuestas, superarlas, recuperarlas y adaptarse. Estas son como las palabras más importantes que nos obligan a plantear unos retos en los cambios que necesitamos para hablar de la reducción de la vulnerabilidad, para hablar ¿de qué? De la eficacia en el cambio y que seguramente a ustedes como gerentes les va a tocar avanzar en este camino, entendiendo cuáles son las capacidades específicas esperadas. Vuelvo entonces a este momento porque nosotros
como les mencionaba en el seminario, avanzamos en esto que me parece también bastante importante y es, vuelvo acá, un momento por favor, lo tengo, y es como empezábamos también a discutir frente, permítanme, eh, a lo que empezó en muchos países también a debatirse, ¿cierto? Aquí está. El tema de la presencia de virus, la atmósfera y la salud pública. ¿Por qué enviarles este mensaje a ustedes, gerentes? Porque es tener presente que los aerosoles son partículas suspendidas en la atmósfera, surgen por emisión directa de material particulado, por generación secundaria de reacciones fotoquímicas y de gases, y que hay mucha evidencia frente a los estudios, ¿cierto? Que empiezan a ponernos también de cara a la necesidad desde los hospitales a entender, ya lo he repetido, la importancia de la comprensión y la intervención de los determinantes ambientales, la basura, el aire, los químicos, todos estos asuntos que si bien en este momento, claro, nos preocupa el virus en el aire, por supuesto, nos preocupa el tema de cómo se propaga, por supuesto, por su alto, claro, esta tasa de reproducción tan alta, pero hay evidencia. Y esta evidencia es bastante interesante, recopilada precisamente en el marco del COVID, donde se concluyó, por ejemplo, para SARS, que las probabilidades de morir en regiones con alta contaminación era de un 84%. Con la gripe aviar, que se hablaba del tema de cómo en las distancias, ¿cierto? En las tormentas, el polvo asiático transportaba el virus la relación que existe entre la neumonía en niños y la concentración en partículas con las tasas de propagación, ¿cierto? Relacionadas con el PM10 y PM2.5. O sea, son elementos que no podemos desconocer de lo que es la salud global. Ustedes están en el hospital local, pero todo este ejercicio, aunque son contextos diferentes, nos ponen a plantear cómo entender en nuestro contexto cuáles son las necesidades o requerimientos de información para proteger, cuidar y asumir esos retos y esos cambios en nuestro territorio. El sarampión se muestra, por ejemplo, el aumento de la exposición al PM2.5 en China, ¿cierto? Que inciden sobre el aumento del número de casos del virus del sarampión. Y estos investigadores en el año 2017 sugerían que las políticas efectivas para reducción de contaminación de aire pues iban o podían reducir la incidencia de sarampión. Y el COVID, finalmente, pues hemos visto los cielos despejados, las ciudades más limpias. Ustedes no todos están siendo funcionarios públicos de alta responsabilidad en grandes ciudades, pero lo que se plantea es que este cambio y este recambio de aire, pues también tiene una relación con la manifestación del COVID, aun cuando es el distanciamiento social, pues el mantener esa distancia, el estar confinados, lo que hace pues que se contenga el virus. Pero las condiciones ambientales por humedad relativa y temperatura, pues eh, también dicen que pudieron haber desfavorecido la tasa de inactivación viral. Esto se los comparto porque pues son preocupaciones que tendremos que seguir buscando, investigando y conversando. Tendremos que seguir pensando sobre ellas y tendremos que eh, seguir preparándonos frente a las amenazas que tenemos en nuestros territorios, lo vulnerable que somos y asumir la resiliencia frente a esta condición. Entonces no es lejano el haber escuchado al padre Juan Ricardo
con la sensación de miedo desde el individuo, el duelo, a Juan Esteban con las sensaciones y las reacciones frente a la muerte, la apertura que nos hace la Secretaría de Gobierno de Antioquia con el saludo de bienvenida del doctor Luis Fernando. Y finalmente, un cierre muy reflexivo frente a qué seguir planteando, pensando y valorando desde el rol de la gerencia de un hospital que ligado a la normativa, ligado a la comprensión de su talento humano, ligado a sus posibilidades de liderazgo, puede incidir positivamente, muy positivamente, en la oportunidad de plantear unos indicadores diferentes para el territorio. Este era el mensaje que queríamos compartir para todos ustedes, agradeciendo esta oportunidad y que no duden en contactarnos, en buscarnos. A mí me pueden encontrar en el correo electrónico eliana.martinez@uda.edu.co. Se me estaba aquí ya trastocando cómo era que iba a plantear nuevamente eliana.martinez@uda.edu.co. No duden en buscarnos si creen que algunos de sus profesionales quieran contactarse con nosotros para seguir conversando del tema. Podremos compartirles cómo avanzamos en tratar de aportar frente a la resiliencia al sistema de salud desde de las reflexiones que ustedes vayan a hacer al cierre de este módulo con la información que queremos compartir. Y pues agradecer su participación, que ustedes nos puedan haber escuchado y que se sientan tranquilos que en la casa, en la Facultad Nacional de Salud Pública, van a encontrar oídos y buen ambiente para ser escuchados. Muchos éxitos y muchas gracias por haberme escuchado.